Bien, vamos a comenzar entonces con esta parte de la fisiopatología del dolor, pero tiene una parte previa que a lo mejor es un poco una manera en la cual yo me siento identificado de cómo uno enfrenta esta práctica cotidianamente. No quiero dejar de tener un recuerdo de quien fuera nuestro mentor en todo esto y quien fue el creador de este curso, el doctor Jaime de la Parra, que lo creó allá en el año 2003. Así que siempre tenemos el grato recuerdo de Jaime, que nos llevó por este camino. Y bueno, ya lo dice Dante hace unos cuantos años, que quien sabe del dolor todo lo sabe, y a lo mejor Dante lo vinculaba con otra realidad que vamos a ver ahora. Están nuestros teléfonos que ya los tienen, pero charlamos de esto cuando hacía cada uno su presentación. Sin ningún lugar a dudas, la principal causa de consulta médica en el mundo es el dolor. Entonces, es importante esto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la formación de los profesionales de la salud en cuanto al dolor? Lo estuvieron diciendo ustedes. En la carrera de medicina, cuando yo estudié, en farmacología en cuarto año, en un mes estudiábamos analgésicos, anestésicos, antiinflamatorios, dábamos el examen y al día siguiente ya teníamos que preparar el parcial de pediatría, con lo cual te imaginás que pasa como pasa con todos los exámenes en la carrera de medicina y en cualquier carrera. Los exámenes son para aprobarlos, la formación va a empezar después. Y cuando terminamos con eso y vas viendo especialidades y de repente vas a tener que dar el examen de cirugía general y te van a preguntar la técnica de micolectomía derecha, pero ¿qué haces con el paciente una vez que terminó la cirugía? Nadie te pregunta. Y cuando empezamos con una etapa formativa, con una residencia, eh, vemos que de repente hay muchas cosas para analizar. El que hace la residencia en terapia intensiva tiene que aprender asistencia respiratoria, daño neurológico, deterioro renal, patologías cardiovasculares, shock, etcétera, etcétera. Si le duele o no le duele, quedará para después. Entonces resulta que juntamos en nuestra formación médica la mayor ignorancia en el síntoma que genera más consultas. Y ya lo charlamos un poquito hace un rato. ¿Quién ve el dolor? Lo ven todos. Todos los que forman parte de lo que es atención en salud tienen que tener formación en dolor, porque lo van a ver absolutamente todos, cada uno con su propia visión, porque el médico, que afortunadamente tenemos la primera hora, que no ve pacientes, que sus pacientes no sienten dolor, es el forense o el patólogo. Pero el resto todos van a ver personas que sufren dolor. Y ahí un poco la crítica que yo hago a la medicina de nuestros días, porque el médico en la actualidad es alguien que ve una realidad a veces diferente. Y yo les digo, fíjense ustedes en esa imagen que está ahí y va a aparecer si ponen un punto fijo en el medio como que los circulitos se mueven. Y no se mueve nada, es una imagen fija, estática. Entonces, ¿qué hemos encontrado con el médico? A mi criterio, está formado de una manera muy especial. Es un ser cuadrado, esquemático, repetitivo, que repite todo lo que está basado en ensayos randomizados prospectivos multicéntricos dolorido controlado y en inglés, y que no parece entender que la famosa medicina basada en la evidencia, que es una herramienta espectacular y que es la base de la formación que tenemos que tener como profesionales de la salud, nos da el resultado de la aplicación del análisis matemático en un fenómeno no matemático que se llama ser humano, que es irrepetible. Entonces, pareciera como que el adoctrinamiento, porque ya deja de ser aprendizaje, es adoctrinamiento que sufren los que se forman en la medicina, hace que desconozcan todo. Yo siempre hago hincapié, ¿no? Que si yo me duele el cuello y me paso una barrita de azufre, cosa prehistórica para muchos de ustedes, y el dolor se me va, y yo lo publico en el New England Journal of Medicine, no tiene el mayor valor de la medicina en la basada en la evidencia, pero tiene valor, es el último punto de valor. El reporte de un caso aislado tiene valor, no es que no existe. Y si nosotros nos fijamos acá en dolor es muy difícil que algo sea una realidad absoluta. ¿Cómo hacer un ensayo comparativo para demostrar que una droga tiene capacidad analgésica cuando no hay ninguna droga que sea 100% eficaz en la analgesia? Entonces tenemos un problema en el cual
tenemos el sesgo formativo de que tenemos que ir a los análisis numéricos y uno toma la literatura médica hoy en día y 80% es descartable. Un título maravilloso que te atrae y lo vas a ver y analizaron 32 monos o 20 personas y si bien el informe final es que si bien marca tendencia, haría falta un estudio más grande para demostrar si esto es así o no. Todos los finales son, haría falta un estudio más grande para poder demostrar si es así o no. Las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, juntan todo. Entonces, me está queriendo decir a mí cómo tengo que trabajar alguien que nunca atendió a una persona y está sentado detrás de una computadora haciendo cálculos. Tengamos ese alerta, ese toque de realidad para lo que hacemos cotidianamente, porque la manera de aprender en la medicina sigue siendo tan tradicional como siempre. Que alguien te explique, que alguien te enseñe y que veas. Y esa es la manera de aprender. Yo estoy seguro que un cuadro extremadamente raro, por más que ustedes lo lean, lo repitan de memoria y demás, si no viene alguien y le dice, esto es esto, y voy a remontarme a los que ahora están en una etapa más incipiente de sus carreras, cuando hicieron pediatría y apareció un chico con un montón de manchitas en la cara. Y el médico que estaba ahí le dijo, eso es sarampión. Y uno no tenía idea si era sarampión, varicela, rubiola, quinta enfermedad, sexta enfermedad, no tenés ni idea. Por más que lo leíste y se lo repetís de memoria. Te tienen que orientar, te tienen que mostrar, tenés que aprender. Te aprendés la técnica quirúrgica de la colecistectomía laparoscópica, te largan el quirófano con todo el instrumental y no sabes por dónde empezar. Entonces, por eso antes yo les decía, hay tiempo por delante y el tiempo no es solamente el que va a durar este curso. El tiempo es mucho más, porque es el paso que ustedes están dando hoy para empezar a formarse como médicos y tratar de no repetir lo que ven cotidianamente, repetir decisiones rápidas. Enseguida te hace el diagnóstico, enseguida decidís lo que otro tiene, porque lo que pasa también es que se equivocan, no comprenden la realidad del paciente para ver a qué diagnóstico van a llegar o qué es lo que va a pasar con estas personas. Y tal vez una de las últimas dos cosas graves que muestro es que el médico decide qué es lo que tiene el paciente. Vos tenés tal cosa. Y yo hacía hincapié antes a lo que decía del diagnóstico sin el paciente presente. ¿Cómo uno puede tomar una decisión por sobre la vida de otro? Porque recordemos algo que es fundamental. Ningún acto médico es inocuo. Entonces, podemos poner en riesgo a una persona por una opinión mía que no tiene el fundamento adecuado. Entonces no alcanza lo que yo pienso o mi entusiasmo, como les decía hace un rato. Y ahí sí, las dos materias que yo sostengo que falta en la carrera de medicina es no sé uno y no sé dos. Aprendan a decir no sé, aprendan a no meterse en lo que no es de ustedes, porque les costó mucho llegar a profundizar en lo que están haciendo, en el camino que han hecho y demás, para salpicar el camino de otro. Porque cuando opinan de algo porque opinan, la gente, como los ve con la chaqueta blanca, se cree que somos todos iguales. Y siempre sostengo que las chaquetas tendrían que tener distintos colores para que la gente no se confunda. Pero cuando uno emite una opinión, recuerden que la medicina es una cuestión de fe. Y la persona que está escuchándolos a ustedes cree que ustedes saben. Y conocer y saber no es lo mismo. Entonces, cuando conozcan, no opinen para que otro siga el curso ese, sino que esperen para fundamentarlo un poquito más. Y una cosa que se ve frecuentemente en la práctica diaria es que lo ven exclusivamente desde la óptica de su especialidad. Y eso uno debería tratar de evitarlo, no de mala manera. Si yo estoy preparado para atender proctología y el paciente viene con un dolor de muela, ahí aplico no sé uno y le digo, no sé de muelas. Y pero vos me podés atender, sos médico igual, no, ese día falté, no vine, no, falté, a la clase de muela falté. Ya, lo mejor que podemos hacer es no hacer si no sabemos. Insisto con eso porque recuerden que nada de lo que hagamos nosotros es inocuo y afortunadamente hay gente que está vinculada con cuestiones legales de la medicina dentro de este curso, en esta oportunidad, en el ámbito laboral, médico legista y demás. Y los médicos carecen del entendimiento que sus actos médicos son punibles civil y penalmente.
Entonces, si tomaran un poquito más de conciencia, serían un poquito más cautos en las opiniones que vierten, en cómo escriben en la historia clínica y todas esas cosas que pasan cotidianamente, que por suerte, a lo mejor por estar marginados del mundo acá en el sur de la humanidad, no nos pasa tan seguido todavía. Pero en algún momento puede empezar a pasar todo eso. Vamos a lo nuestro. Si esta charla lo hubiéramos dado un tiempito atrás, en 1664, Descartes decía que había un estímulo que seguía una conducción eléctrica y el cerebro percibía el dolor y se acabó el curso. Listo, ya está. Damos el examen la semana que viene. Bárbaro. Pero el tiempo transcurrió y el paso del tiempo nos complejizó un poquito eso que decía Descartes, porque no tenía en cuenta ni la inflamación, ni la sensibilización periférico central, las alteraciones en el sistema nervioso, la cantidad de mediadores, de receptores, de fibras que trabajan en todo esto. Entonces, eso nos vino bien para que podamos llevar adelante este curso. Fíjense un ejemplito de en una membrana celular, que es algo invisible, la cantidad de puertitas que hay que se pueden abrir con diferentes estímulos. ¿Y qué pasa cuando hay mecanismos de hipersensibilidad, como altera todas las vías de conducción, las vías de recepción, las vías de transmisión y las vías de entendimiento de lo que es el proceso del que estamos hablando? Bueno, un poquito de eso es lo que vamos a empezar a hablar el día de hoy. Y tenemos, como somos médicos, cuadrados, esquemáticos, repetidores, hay otros que son mucho más inteligentes que nosotros y que se juntan en las pirámides de Egipto, en Cancún, para hacer definiciones. Porque si no tenemos definición, parece que no entendemos lo que tenemos que vivir encima, ¿no? Pero, ¿qué es el dolor? Hace unos cuantos años atrás, la Asociación Internacional de Estudio del Dolor decía que era una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño de los tejidos real o potencial, o descripta en términos de dicho daño. Pero un tiempito después lo cambió. Y en el 2016 van a ver qué es lo que pasa cuando se vuelven a reunir. No es para decir más o menos lo mismo como pasa acá. El dolor es una experiencia angustiosa asociada al daño de los tejidos real o potencial con componentes emocionales, sensoriales, cognitivos y sociales. Una manera diferente de enfrentar el concepto de dolor, una manera diferente de enfrentar que eso que dice me duele es un ser humano con un montón de otras particularidades. Pero viene después la definición del año 2020 de la IAS, que como toda definición nueva no podía ser más simple nunca. Entonces sí describe el concepto básico, una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o que se asemeja al daño de los tejidos real o potencial. Pero analiza otra serie de situaciones que hay que atender y entender. El dolor es una experiencia personal y está influenciada por distintos factores biológicos, psicológicos, sociales, por fenómenos conductuales de cada uno. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes, lo vamos a charlar en unos minutos. Las experiencias de vida son las que hacen que los individuos aprendan el concepto del dolor. Hay que respetar lo que una persona dice que es lo que siente que le duele. De hecho, la descripción más absurda que teníamos siempre era que dolor es lo que alguien dice que siente que le duele. Y a veces, como esto es una cuestión de comunicación permanente con un otro que no siempre tiene las mismas vías de comunicación y de expresión que nosotros, por eso no hay que hablar con términos complejos, hay que bajar para que el otro entienda y nosotros podamos entender también. Nos pasa que le decimos, bueno, me viniste a ver por un dolor. No, no es un dolor, es un ardor, me quema. La quemazón es una manera de sentir dolor, hay que explicarle, para que cuando yo diga dolor, el otro entienda que esa quemazón me tiene que describir y todo, ¿no? Bien, pero por eso es muy comunicativo esto, porque hay que entender lo que el otro siente. Y si bien el dolor agudo, nociceptivo, que vamos a entrar ahora en detalle, es un mecanismo fisiológico, es una fuente, una función de adaptación, si se perpetúa, si dura, si te toma mal parado y demás, o si se cronifica o si es un dolor anormal, va a alterar el estado de vida de la persona. Y la descripción verbal de me quema, me arde, 8 sobre 10 a la mañana y demás, es una manera de expresar el dolor. Porque en animales humanos y no humanos, uno puede evaluar en niños recién nacidos, en pacientes dementizados, en pacientes en coma y demás, que hay manifestaciones clínicas de dolor sin necesidad de recurrir al interrogatorio. Pero, ¿qué es el dolor? Dolor es lo que alguien dice que siente que le duele y además es un grave problema de salud pública, sobre todo el dolor crónico.
El dolor crónico en Estados Unidos, en una publicación de unas casuísticas que se llevaron adelante en el año 2011 y se publicaron en 2015, fíjense ustedes qué detalle. 100 millones de personas en Estados Unidos padecían dolor crónico. Esto nos lleva ya a una anticipación de lo que va a venir más adelante. El 20% de la población mundial puede padecer cuadros de dolor crónico. Los gastos anuales en Estados Unidos en ese año 2011 eran un promedio de 600 mil millones de dólares. 600 mil millones de dólares de pérdida, pérdida de productividad, tratamientos, metodología diagnóstico, reemplazos laborales, atención médica. Entonces, cuando uno dice que es un desastre, es un desastre. Que la verdadera pandemia que vive la humanidad es el dolor. Si el 20% de la humanidad tiene dolor crónico, ahí tenemos una cruda realidad de todo esto. ¿Y qué hacemos? Partimos de conceptos erróneos básicos. Esa formación o deformación que hemos tenido en nuestras carreras y en nuestros posgrados inmediatos y demás, nos llevó a contemplar cosas que son más del mito popular que de la realidad que deberíamos saber. Por eso yo decía antes, buena intención no es buena intención. La buena intención tiene que llevarnos a aprender para que se convierta en atención. Entonces, la buena intención no va a hacer bien al otro. Entonces, tenemos un concepto erróneo básico que es normal que sufra. Lo acaban de operar, le hicieron una toracofreno-laparotomía. Es normal que sufra. No, es normal que tenga el dolor activado, porque si lo han cortado, han lesionado todas las vías de conducción y va a tener dolor. Pero tienen que tratarlo. Entonces, un concepto, como decía Rosana hace un rato, no puede haber nadie, ningún médico, ningún profesional de la salud, no solo médico, odontólogo sobre todo, que esos son la versión moderna del verdugo, no puede haber nadie que trabaje en salud que genere un daño que no tenga la necesidad de cubrir el dolor que generó. Como la mayor parte de los procedimientos se hacen a nivel hospitalario, puede que la persona que está haciendo el procedimiento intervencionista o quirúrgico no esté preparada para trabajar con el dolor, para manejar el dolor. Hoy en día, al menos en la ciudad de Buenos Aires, en la mayor parte de los hospitales, clínicas, sanatorios o lo que ustedes quieran, hay siempre por lo menos un alguien que dice que trata dolor. Bueno, que venga y que me ayude con eso, pero todavía siguen escribiendo en las indicaciones en un posquirúrgico analgesia según demanda. Cuando la demanda sea civil y penal, se van a despertar un poquito más a ver qué es lo que hacen con esa demanda, pero no hay demanda, no hay manera de que no demande si lo acaban de cortar. Y lo vamos a ver ahora todo eso. Vamos a usar esta medicación, no le demos mucho porque es peligroso. Eh, como estoy más grande, antes era más intempestivo, entonces decía, de otra manera, hoy en día digo, el desconocimiento los lleva a usar en forma inadecuada las cosas que pueden disponer. Vamos a darle más espaciada a la morfina porque es muy potente y la potencia no tiene nada que ver con la duración de acción del fármaco. Entonces tenemos un paciente que recibe morfina en dosis baja 2 veces por día, no puede ser que le duela, está con morfina. O sea, el desconocimiento, una vez más, es lo que nos impide llegar a hacer las cosas que deberíamos hacer. ¿Qué es lo que plantearon ustedes cuando cada uno se presentaba? Necesito saber qué tengo que hacer, porque dolor no me lo enseñaron en la facultad. Y si me lo enseñaron en la facultad, fue una materia más que di el examen y seguí con otra. Entonces, si no pasa lo que está pasando ahora, que la motivación de ustedes, la necesidad de ustedes, lo lleva a estar aguantándose todo este año acá con nosotros, es muy difícil que solitos los conceptos aparezcan. No usemos mucho porque le puede generar adicción. Resulta, y lo va a ver, lo van a ver cuando el mes que viene Rosana hable de opioides sobre todo, que hay mitos con los opioides. Los opioides son sustancias potencialmente adictivas. Sí, es cierto, son potencialmente adictivas. Las drogas de distribución mundial que tienen más fenómenos de adicción son las benzodiazepinas. Pero no las critica nadie a las benzodiazepinas, te critican a los opioides, que sirven para tratar el dolor.
Entonces, como los médicos son cuadrados, esquemáticos y repetidores de lo que está en inglés, te dicen que no tenemos que usar opioides por la crisis de los opioides. Y la crisis de los opioides es del abuso de opioides de poblaciones diferentes a las nuestras. Porque mientras que en el año 2016 se declara la guerra en Estados Unidos formal a los opioides porque tenían más muertes por abuso, y pongo la palabra abuso resaltada, de opioides que por accidentes de tránsito y armas de fuego juntas, y abuso no es uso, no es uso terapéutico, es abuso. Ellos son una población abusiva o adictiva, y todo en grandes cantidades. No es lo mismo que pasa acá. Ese año 2016, Estados Unidos, Europa, Canadá y algunos países de Asia consumían el 80% de la producción mundial de opioides. Toda Latinoamérica consumía el 6% de la producción mundial de opioides, habiendo países que no tenían opioides mayores para uso por vía oral ambulatorio. Entonces, la crisis de los opioides nuestra en nuestro medio es la falta, no el abuso. Pero sí son drogas que generan dependencia y se confunde abuso con dependencia, donde abuso es el consumo compulsivo sin objetivo y dependencia es un fenómeno químico farmacológico que generan los opioides, que si yo te los doy un tiempo y te suspendo abruptamente o te doy más espaciada la dosis, vas a hacer un fenómeno de abstinencia. Y como te pones loco porque estás en abstinencia y saltás para todos lados y te pones taquicárdico, sudoroso y te peleas con todo el mundo, dicen que sos adicto. Y no sos adicto. O sea, como no saben hablar, mejor que yo sea adicto y no que yo tenga que estudiar. Entonces, una vez más, el fenómeno no se aplica. Vamos a agregarle esta medicación, ¿no? Porque ya está recibiendo mucho del otro y no tienen en cuenta las interacciones farmacológicas, de las cuales hay muchas que son contraproducentes. Opción maravillosa. Aguántelo y tómelo cuando le duela mucho. Nuestro amigo, el dentista, te acaba de sacar las 4 muelas de juicio. Te las saca todas de una porque así es mejor, no tenés que andar sufriendo varias veces y todo. Salís con la carita así hinchada. Y cuando te vas, te dice, si después te duele, ponete un ketorolac sublingual. El fenómeno de pensamiento mágico del odontólogo para imaginarse que después de haberme arrancado 4 huesos de la cara no me va a doler es realmente irracional. Lo que tiene que hacer es, como estoy con la anestesia todavía, ya empezar la medicación para que cuando dentro de 2 horas, 3 horas se vaya el efecto de la anestesia, yo ya esté con un antiinflamatorio cualquiera y paracetamol para tener menos dolor. O sea, fíjense ustedes lo simplista de prevenir algo que acabás de generar. Y cualquiera de ustedes que le hayan sacado una muelita y todo, que ven que están arrancando con la pinza para un lado, para el otro, ¿verdad? Se van a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Entonces, y otro error conceptual es que le da lo mismo decir analgésico que antiinflamatorio cuando son cosas diferentes realmente. Entonces, el desafío que enfrentamos hoy en día y que afortunadamente ustedes nos van a acompañar para poder superarlo es la barrera del desconocimiento. Esa es la idea. Nadie les va a regalar nada, va a tener que ser el empeño que ustedes pongan para todo esto que se lo dijimos de entrada. Y una vez más, volvemos. ¿Qué es el dolor? Y una imagen vale más que 1000 palabras. Sin embargo, sabemos que tenemos que poner la definición, porque las palabritas, que esto que lo otro, ya lo vimos antes. Pero el dolor no es solamente una lesión que se manifiesta con la queja de dolor de la persona. Hay una serie de factores que van a influenciar que cualquier lesión que se produzca en el organismo se exprese como dolor. Y una muy importante es en qué contexto se desarrolla la lesión. Estoy en la cama descansando y se me cayó un pedazo de techo, chiquitito, apenas me tocó, me rozó y el salto que pego parece que es terrible. En el campo de batalla no es lo mismo. Entonces, vemos situaciones en las cuales, como decía también Rosana, la situación de estrés y la crisis que está en ese momento, fíjese los soldados que están ahí abajo, hasta uno se está sonriendo, no tienen la sensación de dolor, sin embargo, nosotros sabemos que tiene. Lo otro es la variación individual de la respuesta a la injuria, por los fenómenos que veíamos de aprendizaje previo, psicológico, conductual, cultural.
Entonces hay culturas en las cuales el dolor no es una manifestación de lo que sí es algo que demuestra cómo son y quiénes son. Entonces tenemos que entender que hay situaciones en las cuales se prepara uno para no sentir ese dolor. Y hay situaciones en las cuales el dolor participa de un fenómeno cultural. Y cualquiera que ve esta foto va a ver una diferencia notoria con la expresión de la otra foto que está acá. La primera no me duele, la primera la repetimos cuando quieran. La segunda no tengo ganas, porque me va a generar dolor. Y hay fenómenos que vienen a atacar el medio ambiente, como este modelo que ven acá, que encima viene sin manual de instrucciones. Y resulta que una mochila está preparada para ser llevada sobre ambos miembros superiores para repartir la carga equitativamente y no tiene que superar el 10% del peso corporal. Porque si supera el 10% del peso corporal, la mochila tiene que ser llevada adelante, porque los músculos más potentes que tenemos están en la espalda. Por eso es algo un poquito así medio ilógico que cuando me doy la espalda me digan que tengo que hacer espinales. Los espinales, hasta que ya estoy muy viejito, son los músculos más fuertes que tengo. No me hace falta reforzarlos a esos, si son los que me sostienen todo el tiempo. Pero cuando vemos los chicos que van al colegio, con esas mochilas que van inclinados a 90 grados, porque tienen que hacer eso para poder balancear el peso de todas las cosas que llevan al colegio, que parecen hormigas llevando la hoja gigante, vamos a entender después por qué se generan en los adolescentes cuadros de dolor difícil de tratar. Y después el entendimiento. Yo digo, arriba a la izquierda tenemos una escoliosis congénita. No duele. Ahora, me la enderezaron y me pusieron todos estos tornillitos. ¿Cuál se creen ustedes que tiene más chance de padecer dolor? Sin ningún lugar a dudas, el que está atornillado. Entonces tenemos que entender que no siempre es lo que nos parece y demás. Y lo otro importante, y esto se aplica a todos los órdenes de la medicina, aplíquenlo en la especialidad que ustedes hagan, que se llama variación individual de la respuesta al tratamiento. Porque no responde todo el mundo de igual manera, porque los fármacos no actúan igual en todas las personas por esta variación individual de la respuesta al tratamiento, porque el mismo diclofenac de la misma caja que repartimos entre cinco, a cada uno nos hizo algo diferente. Entonces, tengamos en cuenta que como no somos todos iguales, esa variación individual de la respuesta al tratamiento es fundamental tenerla en cuenta para ver a quién vamos a tratar y en qué condiciones lo vamos a tratar. Y podemos analizar signos indirectos del dolor de una persona. Trastornos en la expresión, movimientos incoordinados, gemidos, se tocan continuamente el área de dolor, que vamos a ver después de qué se trata toda esta historia, aumento de la frecuencia respiratoria, sudoración, kinesiofobia o kinefobia, como dicen algunos, negativa a la movilización. Entonces, todo esto es parte de ese análisis que uno hace de alguien que viene y dice me duele, punto, el resto arreglate vos. Y otro concepto a tener en cuenta, ¿cuándo es peor el dolor? ¿Cuando recién se inició, un mes después, un año después? Y ahí se agregan conceptos que son diferentes, porque el dolor empeora con el paso del tiempo, porque compromete todas las estructuras de la calidad de vida de la persona. Y va a comprometer su estado de ánimo, su estado social, sus sueños, su interacción familiar, su interacción personal, la pérdida laboral, la pérdida económica, la pérdida de tiempo y la parte grave, gravísima, que es cuando va con la familia a ver al cuarto especialista y están sentaditos todos ahí, que ya los tiene medio hartos a los de la familia, y el médico mira la resonancia y lo mira al paciente seriamente y le dice, no tenés nada. Ese fenómeno de desintegración de la persona que no se dan cuenta que están viviendo en ese momento es lo más grave que les puede pasar. Me gusta apelar un poquito a la ironía a veces. Y digo, el lugar donde yo trabajo, Fundación Favaloro, está ubicado a 3 cuadras del Congreso de la Nación, donde siempre hay algún show, algún entretenimiento, alguna cosita así que hace que no se pueda pasar fácilmente para ahí en la semana, 2 veces al menos, al mes, 2 veces a la semana al menos es difícil pasar. Entonces, si la gente viene desde lejos para atenderse,
aunque no le encuentren un puñal clavado en la espalda, tiene situaciones mucho más recreativas en la ciudad de Buenos Aires que venir ahí a mortificarse y a verme a mí. Entonces yo parto de esa base. Si está acá es porque le duele. Y alguien hizo un comentario cuando estábamos conociéndonos un poco todos, que decía que lo mandaban al psicólogo o que no se encontraba. Y la realidad es que uno puede llegar a no encontrar el dolor, pero enseguida, justamente, es más fácil alterar la vida de otro que el ego de uno. Enseguida se piensa que el otro me engaña, que el otro quiere consumir, que el otro quiere... A ver, el beneficio secundario fundamentado en el dolor y la situación de engaño, yo me dedico a dolor, sobre todo a dolor crónico, y los pacientes que atiendo vienen con dolor de hace tiempo atrás. Y les diría que en la proporción de pacientes que yo veo, veo aproximadamente 2 veces al año lo que vamos a ver después que se van a llamar trastorno somatomorfo o trastorno de somatización, donde no es que esa persona me está queriendo engañar a mí, su mente, su cerebro le está produciendo dolor y lo está sufriendo y lo está viviendo. Y ese dolor tiene que ser tratado por el psiquiatra y el psicólogo sí o sí. No le va a servir de nada que yo le dé los caramelitos que tengo en el mueble donde tengo la medicación, porque no voy a conseguir nada con eso. Entonces, pero se los aclaro, la simulación es poco frecuente, porque para llegar a atenderse ahí, realmente tienen que hacer una serie de trámites y demás, les conviene ir a una guardia y decir, ¿sabes qué? Me duele desde ayer, estoy vomitando desde ayer. Sobre todo el dolor, que es difícil de... Dolor de cabeza, me duele la cabeza desde ayer, no pude ir a trabajar, me haces una nota y vos le haces una nota. Eso sí pega más con la simulación, pero esto otro es más difícil y no es tan frecuente el otro que estaba ahí. Entonces, el dolor, para poder entenderlo adecuadamente, tiene distintos componentes. Uno que se llama el componente sensorial discriminativo, que son las cualidades sensoriales del dolor, la localización, la intensidad, cómo, el fenómeno de cómo se modifica con el tiempo, con la posición y demás. El componente cognitivo evaluativo, que es el que analiza e interpreta el dolor en función de lo que se está sintiendo y cómo puede ser que el temor a lo que puede ocurrir genere que altere por completo la percepción del dolor. Y el componente afectivo emocional, porque ese dolor va a acompañar trastornos del estado de ánimo, angustia, depresión, ansiedad, trastornos en el sueño. Cuando uno no duerme al día siguiente está peor, imagínense cuando uno en 5 años no durmió. ¿En qué condiciones viene esa persona? Muchos años atrás había una publicación que usábamos frecuentemente y que hasta la perdí de tanto que la usaba, que decía, un estudio que decía de más de 30 años, ¿no? Que con más de 3 meses de dolor, perdón, con más de 6 meses de dolor, el 50% de las personas que se habían testeado tenían algún grado de depresión. Entre estoy triste y me tiré bajo el tren, el abanico era enorme, pero el 50% a 6 meses. Cuando alguien viene y te dice, hace 8 años que estoy con dolor, ¿tenés necesidad de hacerle un formulario de Beck para ver si está deprimido? No, tiene la vida arruinada. Dolor es sinónimo de arruinada la vida. Entonces, si uno parte de ese entendimiento que esa persona no está pudiendo vivir, vamos a entender por qué a veces pequeños beneficios que obtenemos le pueden reportar un gran alivio a esa persona en todos los órdenes de su vida, porque es la persona a la que estamos tratando. Por eso el dolor, y sobre todo el dolor crónico, se ha posicionado de manera tal que ha dejado de ser un síntoma de otra enfermedad para convertirse en una enfermedad en sí mismo. Entonces sí tenemos que tratar una enfermedad porque es grave. Van a escuchar frecuentemente que el dolor se considera el quinto signo vital. No está mal y de hecho todo hospital, todo medio hospitalario, tiene que tener esta consideración. Cuando van a tomarle signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, tienen que averiguar dolor, porque la mayor parte de los que están en medios hospitalarios están sometidos a procedimientos. Y el dolor va a generar un montón de complicaciones, como vamos a ver en el cuarto módulo cuando hablemos de dolor postoperatorio, que si yo no trato el dolor tengo complicaciones, si tengo complicaciones el paciente no se va de alta y tengo complicaciones que van a hacer que tenga otra evolución y que me sea mucho más caro.
Así que, como digo siempre, aunque sea por una cuestión de salud pública, de medicina sanitaria, de poder hacer economía adecuada hospitalaria, trátenle el dolor y les va a ser mucho más económico. Pero la realidad es que eso fue una estrategia de marketing de la década de los 80 en Estados Unidos para promocionar la venta y distribución de opioides mayores, entre ellos la oxicodona fundamentalmente, que fue la que le trajo algunos conflictitos más. Hecha esta introducción, vamos de lleno a la fisiología del dolor. Y esto es interesante porque es una vía de conducción que vamos a ver montones de veces. ¿Pero por qué es clara? Porque empieza con una lesión o una injuria, que es el puntito que está ahí rojito, y ustedes van a ver que tiene unas líneas punteadas alrededor la mano. Se produce un estímulo que supera un cierto umbral y se va a producir una transducción del estímulo térmico, mecánico o químico en un estímulo eléctrico que va a ir por las fibras A delta y por la fibra C predominantemente al asta posterior de la médula, donde a partir de ahí, ingresando al sistema nervioso central, médula del sistema nervioso central, también aparece lo que se llama la modulación, donde el sistema nervioso central puede generar modificaciones en ese ingreso de ese estímulo doloroso, donde se puede magnificar, se puede reducir y demás, donde se va a percibir en el cerebro, se va a interpretar y ahí va a permitir que uno tome la conducta correspondiente. Esa es la rápida identificación de esto que vemos como la vía del dolor. Pero empecemos por la primera parte, la de la percepción del dolor, donde se genera ese estímulo, donde tenemos montones de receptores en todo el organismo y los que mayormente transmiten el estímulo doloroso son estas terminales nerviosas sensitivas libres llamadas nociceptores, receptores de Noxa. Pero no hay uno solo, hay por todo el cuerpo mayormente, hay dos lugares que no tienen en exposición, no tienen nociceptores, que son la parte libre de las uñas y el cabello, por eso los cortamos sin mayor inconveniente. Pero los receptores que perciben el estímulo doloroso son distintos. Nociceptores mecánicos que responden a estímulos mecánicos, nociceptores térmicos que responden a estímulos térmicos, nociceptores químicos que responden a sustancias químicas que pueden irritar, y los llamados nociceptores polimodales que pueden responder a distintos tipos de estímulo y que generalmente se conducen por una fibra C de las cuales vamos a hablar a continuación. Entonces tenemos nociceptores mecánicos de alto umbral, nociceptores mecánicos térmicos mielinizados, o sea que sabemos que son rápidos, ya nos dijo Rosana antes eso, si la fibra nerviosa está mielinizada conduce más rápido. Nociceptores mecánicos térmicos de fibra C, amielínica, delgada, conduce lentamente pero con más perpetuidad del estímulo. Los térmicos puros y los polimodales. Y los nociceptores, hay mecanorreceptores de alto umbral, solamente responden a deformación mecánica, pero hay nociceptores polimodales que responden a distintos tipos de estímulo. Y ahí sí es donde actúan los medios ácidos, los hidrogeniones, la serotonina, citoquinas, bradiquinina, histamina, prostaglandina. Estos mediadores inflamatorios van a sensibilizar a esos nociceptores. Y esto nos empieza a explicar un poco qué va a pasar con una lesión con el paso del tiempo. ¿Es simple esto? No pareció muy simple, ahora va a parecer menos simple. Quiero mostrarles algunos ejemplos de receptores y sustancias que actúan sobre ellos que participan en la transducción o en la hiperalgesia primaria o secundaria en las aferencias nociceptivas, donde tenemos todos los receptores ionotrópicos de la familia de los TRP, los receptores ácidos, receptores de glutamato, nicotínicos, purínicos, serotoninérgicos, los receptores metabotrópicos, los receptores de sustancias inflamatorias, o sea, tengo un montón de receptores. Esa membranita de la célula insignificante me está mostrando montones de agujeritos por los cuales distintos estímulos pueden llegar a generar una activación. Entonces, los receptores ionotrópicos dependientes de voltaje, de ácidos y demás, todos los que están acá, van a transmitirse por la vía de conducción por distintos neurotransmisores para que después los que están en el otro extremo para continuar la conducción actúen también de una manera distinta. Esto me permite entender rápidamente por qué soy falible, por qué puedo fallar cuando yo doy un tratamiento para un dolor.
Porque la realidad es que no sé cuál de todos estos es el camino que está usando el estímulo doloroso. Y como yo doy siempre lo mismo, no tengo mucha variabilidad personal yo, entonces tengo un problema grave. Porque yo le doy a la gente un producto, no puede ser que no te alivie, si a todos le alivia, variación individual de la respuesta al tratamiento, sí puede ser que no le alivie. Entonces le doy otro. Tengo que estar yo mentalizado para cambiar yo, no para que el otro siga, como viene a verme a veces, con una medicación que está recibiendo hace un año en dosis insuficientes. ¿Y pero por qué estás tomando esto hace un año? Porque el médico me lo dio, pero ¿te alivia? No. ¿Y por qué no te aumentó? ¿Y qué sé yo? Porque el concepto es, esto es bueno para este dolor. No hay nada que sea bueno para el dolor. El tratamiento podrá ser bueno o no para la persona que estamos tratando el dolor. Y si yo no lo evalúo adecuadamente y no tomo una conducta, ese señor está años tomando una medicación que no le sirvió. Con lo cual, no deja de ser una sustancia química que modifica las características de su organismo, que puede ser inductor enzimático para comprometer el metabolismo de otras drogas y demás. Entonces, va mucho más allá, no es tan simple esta historia. Pero fíjese, por ejemplo, los receptores para calor, no solo los vinculados al receptor, a los canales TRPV1, sino que hay no vinculados. Los receptores de frío, vinculados a los canales de sodio voltaje dependiente 1.8, que ahora salió una nueva droga que actúa en estos canales, pero hay un montón de otros que también participan en la conducción del estímulo frío doloroso, o los polimodales peptidérgicos o no peptidérgicos, o además están los receptores ionotrópicos, que son canales iónicos de ATP, de sodio, de potasio, de calcio, los receptores vanilloides. Entonces, los receptores de hidrogenión, los receptores ácidos, es fundamental esto para ver la enorme diversidad que tiene la posibilidad de un estímulo doloroso en convertirse en esa vía que estábamos hablando hace un ratito. Por eso, uno tiene que entender que a lo mejor no está haciendo lo que debería. Receptores metabotrópicos acoplados a fosfolipasa C o acoplados a N-ciclasa, como receptores cannabinoides, receptores opioides. Tenemos montones de caminos posibles para nosotros de afuera darle la misma pastillita. Tenemos que entenderlo. Y después sí, que cada uno de estos nociceptores va a tener distintos canales que pueden ser activados y que van a transmitir distintas sensaciones. Y esto es importante porque estos receptores que están viendo de distintos colores, vinculados con tacto, con dolor, con temperatura calor y con temperatura frío, tienen una serie de canales que permiten actuar desde la superficie, modificando la activación del canal que va a ser el que transmite el estímulo doloroso. Entonces, cuando tenemos dolores musculoesqueléticos, y había un par de personas que hacían dolor musculoesquelético, y le damos alguna cremita mentolada, un átomo desinflamante, esas con olor a vestuario que son imposibles si uno la tiene cerca en el momento, y hay gente que dice eso no sirve para nada. Mirá, acá te está diciendo que todos los productos mentolados actúan en los canales que van a activar los nociceptores. Entonces sí sirve. No me resuelve el problema, me dura un ratito porque rápidamente se va su efecto, en menos de una hora ya no tengo efecto, pero cualquiera que lo haya usado para un dolor musculoesquelético puede tener la tranquilidad de que eso le puede apoyar. Y ahí también teníamos otros de ustedes que trabajan con poblaciones complejas con pacientes añosos, con pacientes con deterioro de funciones biológicas, con pacientes con polifarmacia. Entonces, muchas veces, menos es más. No le das la pastillita que le va a complicar la existencia y le aplicás un tópico que te va a permitir un beneficio, sobre todo si el dolor está fácilmente expuesto a la superficie. Bien, el nociceptor no solo se activa en forma directa, generando por la activación del nociceptor la liberación de neurotransmisores excitatorios, los más frecuentes conocidos, el glutamato y la sustancia P. Pero resulta que se produce como respuesta natural a la injuria, como respuesta natural al daño, la respuesta nativa del organismo, natural del organismo a cualquier lesión se llama inflamación. Porque al haber una lesión, una agresión, una destrucción de tejido, el cuerpo va a querer ir a la reparación final de eso, a la cicatrización que viene después de un mes en los tejidos blandos, pero el camino inicial siempre es la inflamación. Porque con eso produce vasodilatación, migración leucocitaria, todas las cosas que ya sabemos,
más allá de la liberación de una serie de factores que van a actuar en derredor de la zona lesionada, y por eso veíamos esa línea punteadita alrededor del punto rojo en la mano, que van a amplificar el fenómeno doloroso. Porque todo eso va a estimular químicamente y sensibilizar los nociceptores circundantes. Entonces voy a tener más dolor después de la lesión por la inflamación, porque va a amplificar los campos perceptivos, porque al tener más área estimulada, el cerebro va a percibir más estímulo doloroso. Si yo recién me acabo de cortar con la hojita de la impresora el dedo chiquito, que es un fenómeno por el cual hemos pasado casi todos en la vida, ahora me duele que me corté. Me acabo de cortar, eso se llama hiperalgesia primaria. Se produjo una lesión e incrementa la sensación dolorosa por la lesión en sí. Ahí le pegué a los nociceptores. Pero a las 12 horas, cada vez que toco con el dedo chiquito cualquier cosa, digo una ordinariez. ¿Por qué? Porque está rojito alrededor de la zona que me corté. Porque la inflamación produjo una reducción del umbral de activación de los nociceptores, porque amplificó la cantidad de receptores que estaban participando en la transmisión del estímulo, entonces me duele más por la inflamación. Y eso se da en llamar hiperalgesia secundaria, para recién después venir los fenómenos reparativos. Entonces, importante esto, porque el mediador nociceptivo y los inflamatorios van a actuar en los receptores de membrana, van a activar canales de sodio que van a actuar sobre los canales de calcio, favoreciendo que la segunda neurona que está en la asta posterior de la médula, con el influjo de calcio dentro de la célula, mande el estímulo doloroso al cerebro. Por eso, algunos fármacos, como la pregabalina, que actúan sobre los canales de calcio voltaje dependiente en el asta posterior de la médula, van a impedir el ingreso de calcio y van a reducir la activación de esa vía de conducción dolorosa. Entonces, tiene algunas explicaciones todo esto para entenderlo, pero esas fibras nociceptivas aferentes que van a llevar el estímulo utilizan predominantemente el glutamato, tanto en las fibras A delta como en las fibras C, como en las fibras no nociceptivas. Y hay un montón de neuropéptidos, entre ellos la sustancia P, que son las que participan también en esto, apoyando sobre todo en las células, en la fibra C, para lo que es el estímulo doloroso más perpetuado y demás. Pero como les decía antes, para explicarles que no es simple de ninguna manera esto que estamos hablando acá, fíjense algunas de las sustancias que participan en la transmisión del estímulo doloroso. Entonces, a lo mejor están activadas aquellas que mi ibuprofeno no tiene acción sobre ellas. Entonces, tengo que estar preparado. Trabajar sobre el dolor de otro es algo que nos posiciona como falibles. Tenemos que estar preparados para no acertar. Si acertamos, estamos todos contentos, todos felices, si pudimos conseguir que el otro se alivie. Pero en la tarea de tratar el dolor de otro, el no tener la respuesta que uno quería es cotidiano también. Entonces tenemos que fortalecer ese aspecto nuestro cuando vamos a tratar el dolor del otro, porque no es que el otro no quiere, es que las cosas que hicimos no le sirvieron probablemente. Y fíjese ustedes la cantidad de mediadores que actúan en todo esto como para poder entender lo complejo de esta situación. No quiero hacer hincapié en cada uno de ellos, ni en cada receptor, ni en cada mediador, ni en cada acción que tiene, sino que simplemente mirando esto yo digo, y bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Entonces hay células inmunológicas que se van a activar, hay factores neurogénicos, está el estímulo original, el sistema nervioso simpático que va a actuar generando liberación de noradrenalina que puede actuar. No, la noradrenalina no actúa en el nociceptor normal, pero sí activa el que ya está activado. Incrementa la sensación de dolor del que ya está activado. Las lesiones de los tejidos, los agentes vasculares, el factor de crecimiento neuronal, todo eso va a ir hacia el sistema nervioso central. Entonces sí, entendemos que no era tan sencillo el tema cuando yo les pregunté si era simple y parece que no. Además de eso, tenemos diferentes respuestas a, a la acción de los receptores, porque no es lo mismo cuando yo aplico un elemento punzante acá en el dedo, como ven ustedes acá, aplico un fenómeno compresivo, pero no
punzante pero romo, que no me lesione la piel, pero genera un estímulo mecánico importante, tengo el dolor en ese momento, está la conducción eléctrica acá, que no me deja mentir, retiro el elemento que está haciendo presión y se acabó el estímulo eléctrico que conducía a dolor. Pero si la lesión que estoy produciendo, una lesión térmica, una quemadura, que a medida que yo lo quemo aumenta lo que es la conducción del estímulo doloroso, el daño tisular que generó va a hacer que después el estímulo sea persistente y mucho más intenso. Dependiendo del tipo de estímulo que voy a hacer, va a ser la respuesta que va a tener esto justamente. Entonces, los receptores térmicos van a apuntar a dejar situaciones de dolor más duradero en las personas que activemos estos. Y además, otra cosa que es importante también, que eso lo vemos cuando hablamos de la columna, que nosotros sabemos que una raíz nerviosa que ingresa a nivel lumbar 4, entre lumbar 4 y lumbar 5, esas aferencias van a ir a esa puerta de ingreso a nivel medular cuando le toque ingresar a nivel de la médula, pero va a ir 3 niveles para arriba y 3 niveles para abajo. Entonces, cuando uno lo que encuentra es que esos dermatomas empiezan a entremezclarse en su inervación, vamos a ver después que los procesos centrales también van a tener superposición de áreas. Entonces se empiezan a superponer esas adyacencias y eso va a hacer que a nivel espinal también se superponga la llegada del estímulo doloroso. Por lo tanto, estoy teniendo la amplificación del estímulo no solo por la inflamación, sino por las características anatómicas estructurales de la inervación propiamente dicha, que va a llevar mayor cantidad de estímulos cuando la lesión es una sola. Y sí tenemos todos los mapitas de los dermatomas para recordarlo de alguna manera, pero acuérdense, lesión, injuria, inflamación, y ahora vamos a ir a la conducción del estímulo este. Pero ¿qué pasa con esto? Lo que yo les decía recién, en esta imagen de la piel, hago una lesión y le estoy pegando justito al nociceptor este que está acá. Y eso conduce el estímulo. Pero todos los mediadores inflamatorios, eso que se dan a llamar la sopa inflamatoria, la cantidad de componentes que van a participar en ese fenómeno local que se genera ahí, van a estimular áreas aledañas. Entonces el estímulo va a ser superior. Por eso esa hiperalgesia secundaria. No quiero que aquellos que ya tienen un poco más de conocimiento de estos temas confundan esto del exceso de percibir el estímulo doloroso con lo que vamos a hablar de hiperalgesia y alodinia después. Hiperalgesia es la percepción de mayor dolor ante un estímulo poco doloroso. Alodinia es la percepción de dolor ante un estímulo no doloroso, como bien les dijo Rosana antes. Y el señor que tiene neuralgia del trigémino le da el aire en la cara y le da dolor. Eso es alodinia. No es patognomónico de dolor neuropático, porque en este área, si el área está extremadamente inflamada, cualquier rodilla que tenga una artritis, ni que hablar de una artritis séptica, ¿no? Una artropatía, la artropatía gotosa, le pasás la mano por la zona inflamada y duele, tiene alodinia y no es dolor neuropático. Es tanta la inflamación que genera una sensibilización tan grande que hace que un contacto suave genere dolor. Entonces, una cosa es lo que describe el término y otra cosa es que yo identifique el tipo de dolor porque tiene ese dolor. No, 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 no. Hiperalgesia, ante un estímulo poco doloroso, yo siento más dolor. Cualquier persona que le tocas una zona que está herida va a tener más dolor. Bien. Alodinia, te paso la mano, pero pasé la mano a uno que tiene una condritis costoesternal y a veces es tan importante, y en personas delgadas como yo, que se nota fácilmente, le pasás la mano por ahí por arriba de las de los cartilaguitos y le duele un montón. Entonces, esa alodinia no es patognomónica del dolor neuropático. Sí es una manifestación del exceso de sensibilidad del sistema dañado, del sistema nervioso dañado que tiene el dolor neuropático. Donde no tengo lesión a nivel periférico, la tengo en la vía de conducción, en la vía de percepción. Entonces, es importante esto porque estas alteraciones que se producen en el medio van a hacer que haya sustancias químicas que favorezcan la activación del estímulo doloroso.
Y el sistema nervioso simpático participa de todo esto porque una lesión es una situación de estrés. Y la situación de estrés es activación del sistema nervioso simpático. En condiciones normales, la actividad simpática, la liberación de noradrenalina, no actúa sobre los nociceptores, sino cada vez que yo me pongo nervioso me dolería todo. Pero pueden estar sensibilizados por el fenómeno inflamatorio y hacer que la liberación local de noradrenalina genere transmisión de dolor. Entonces, sí empieza a complejizarse un poquito más esto. Hicimos una referencia antes cuando describíamos el dolor, que decíamos dolor y nocicepción, ¿es lo mismo? Y la verdad que no, porque la nocicepción sería esto, la activación del receptor, seguir la vía de conducción, llegar hasta el sistema nervioso central. La vía de conducción es la vía de nocicepción, es la vía que está preparada para percibir el estímulo que se generó por la activación del nociceptor. Pero dolor es una función superior. El dolor es una experiencia central de componente emocional, motivacional y cognitivo. Y la nocicepción simplemente es el trayecto de un estímulo potencialmente dañino. Y si la persona no tiene cerebro, la nocicepción existe porque se activó el nociceptor y siguió toda la vía, pero no hay dolor porque no hay integración de lo que es ese estímulo. El estímulo está, la respuesta no. Bien, la activación del nociceptor va a tener un montón de pasos en el medio para poder llegar a convertirse en dolor. Entonces, nocicepción es la activación de la vía del nociceptor con todo el camino que estamos viendo. Dolor es la interpretación personal con todo lo que eso implica. Lo muteamos a Facundo. Bien. Entonces, seguimos con la otra parte. Cuando ya hicimos la transducción a la conversión de la energía eléctrica que va a ir por los cables, vamos a transmitirlo. Quienes transmiten estímulos dolorosos nociceptivos habitualmente son las fibras A delta y C. No son alfa delta, son A delta. Las A beta no transmiten el estímulo doloroso nociceptivo. Digo, pues después uno les pregunta el examen y te ponen todas las fibras en paquete ahí, los 12 colores de fibras te lo ponen todos juntos. No, A delta y C con diferencias. Las A delta son finas, mielínicas. La mielina tiene esa particular distribución que hace que haya espacios sin mielina, llamados nodos de Ramier, que hace que el estímulo eléctrico salte la capa mielínica, entonces va mucho más rápido. La fibra C es fina, amielínica, y tienen distintos tipos de velocidad de conducción y demás. Las fibras A delta se vinculan predominantemente con la transmisión del dolor agudo, y tiene una velocidad de conducción de 6 a 30 metros por segundo. Las fibras C, que transmiten más la conducción que se va a convertir en polimodal, en un estímulo que es poco, que es más difuso, que es más difícil de entender, o las quemaduras o la sensación de quemazón, va a tener una velocidad de conducción mucho más lenta que la otra, 0,5 a 2 metros por segundo. Entonces, el tema puntual es ese, porque las fibras que transmiten el tacto, la propiocepción, la presión, las fibras A beta, por ejemplo, tienen una velocidad de conducción de 50 a 100 metros por segundo, que nos va a servir después para generarnos algún mecanismo de defensa. Fíjense ustedes, la velocidad de conducción, la activación que tienen las fibras A beta, las fibras A delta y la fibra C en cuanto al tiempo. Pero cuando yo analizo un estímulo doloroso, lo primero que asciende es esto que dice primer dolor acá. La fibra A delta, que conduce entre 6 y 30 metros por segundo, va a ir mucho más rápido, pero se va a agotar más rápidamente. Y la fibra C va a ir más lentamente y va a ser la perpetuación de ese cuadro, 0,5 a 2 metros por segundo, transmite el estímulo. Entonces, esto es importante porque así vamos a entender por qué uno habla de esa vinculación de las A delta con el dolor agudo y las C con el dolor crónico. El dolor agudo nociceptivo, y este es un concepto clave para entender, cuando uno clasifique dolor después, cuando hagamos la clasificación del dolor después, vamos a ver que puede ser dolor normal o anormal. La primera clasificación simple que hacemos. El dolor nociceptivo agudo es el único dolor normal.
Y tiene muchas connotaciones eso. Primero porque el dolor nociceptivo agudo, como se acompaña de inflamación, generalmente tiene buena respuesta a los antiinflamatorios analgésicos comunes. Cualquier otro dolor que no es normal no va a tener buena respuesta a los antiinflamatorios analgésicos comunes. Entonces ya me estoy planteando una problemática severa con todo esto que realmente nos hace pensar de una manera distinta cómo vamos a encarar el tratamiento de ese paciente. Pero el entendimiento de ese cuadro doloroso de esa persona lo va a hacer esto puntualmente. El dolor agudo es el dolor nociceptivo normal. Nociceptivo es normal, es agudo. Cuando deja de ser ese, es anormal y el concepto es el agudo, normal, nociceptivo, es fácil de tratar. Todos los otros van a ser difíciles de tratar. Y ahí ya tenemos un porqué, diferenciamos normal de anormal. Y aparte el dolor agudo cumple una función de alarma. Porque si yo me estoy corriendo para atrás y algo me pincha la espalda, voy a tomar una actitud de alejarme de eso que me está pinchando. Cumple una función de alarma, es perfectamente localizable. Como decía Rosana previamente, con los ojos cerrados a cualquiera de ustedes le clavan una aguja en cualquier parte del cuerpo y saben perfectamente dónde, porque llegó hasta el lugar de la interpretación corporal de dónde estaba el estímulo aplicado. El dolor crónico es más difuso, es menos localizado, es más complejo, no cumple ninguna función útil, no es una función de alarma, es una función de deterioro la que mantiene. Y generalmente se transmite por fibra C, que son también las que transmiten el dolor visceral. Una vez que se transmite por estas fibras a delta y C, estas fibras van a llegar a aquello que ustedes tienen presente cotidianamente, que son las láminas de Rexet del asta posterior de la médula. O más decir que no lo tenían, que no lo recordaban. Distintas láminas, 10 básicas que había descrito Rexet en su momento, donde las fibras a delta, dolor agudo, hacen sinapsis con la segunda neurona en las láminas 1, 2 y 2A. Y hacen sinapsis directamente con neuronas nociceptivas específicas. Por lo tanto, el estímulo doloroso va a seguir como estímulo doloroso. Mientras que las fibras C hacen sinapsis en las láminas 1, 2A y 5, no solo con las neuronas nociceptivas específicas, sino que también se van a vincular con las llamadas neuronas de rango dinámico amplio. Y esta segunda neurona de rango dinámico amplio va a recibir todo tipo de estímulos. Por eso muchas veces el dolor crónico es difuso, da esa sensación de adormecimiento, de hormigueo, de parestesia, de entumecimiento, de lo que ustedes quieran, porque se va a vincular con otro tipo de transmisión de otras fibras que están llegando a ese punto también. Y esto lo vemos acá, en estas láminas, como estaba distribuido, y después, cuando ingresen, van a formar haces que van a salir y van a seguir hacia el cerebro. Las neuronas nociceptivas específicas conducen estímulos dolorosos. Las de rango dinámico amplio conducen estímulos nocivos y mecánicos, y las inespecíficas, cualquier tipo de estímulo. Pero además, hay otro concepto importante a tener en cuenta que cuando a mí me acercan algo que quema o me pinchan con algo, hay una reacción casi refleja de retirada, de flexión. No es casi refleja, es refleja. Le sacamos el casi. Porque quiero que vean ustedes acá en este gráfico que esas fibras A delta y C hacen sinapsis intermedia también con lo que va a ser las motoneuronas que están en el asta anterior de la médula, permitiendo que ante un estímulo supraumbral se genere una respuesta mecánica que haga bien o mal que yo salte con esa parte del cuerpo que está siendo estimulada. Y eso es un acto reflejo. No llego a interpretarlo porque yo sí lo interpreto porque lo que me están pinchando me generó dolor e identifiqué el dolor, me corro. Pero esto es un fenómeno reflejo inmediato. Así que tenemos defensa para todo esto. Ya vimos qué pasaba cuando iba al asta posterior de la médula. Entonces ahora viene el ascenso. Y una vez que se forman, vamos a ir acá atrás, en el asta posterior de la médula, la mayor parte de las fibras se van a cruzar a lo que es el segmento anterior o anterolateral del lado contrario de la médula espinal.
y van a ser la vía ascendente de conducción del estímulo doloroso. Esa columna anterolateral va a tener dos instancias básicas, pero son más de dos. Hay una parte más antigua, el haz espinotalámico, y en la más nueva, en el desarrollo de la especie, que es el neoespinotalámico. Y va a ascender haciendo escala en el tálamo, en la corteza somatosensitiva, en otras estructuras, pero también en otras áreas centrales. El haz neoespinotalámico va a hacer directamente escala en el tálamo, el núcleo ventroposterolateral y demás, y de ahí va a las áreas de la corteza somatosensitiva, áreas 1 y 2, donde yo identifico, con el homúnculo que nos contaba Rosana antes, perfectamente el lugar del cuerpo donde me están produciendo una lesión. Esa sería una vía simple de conducción, pero resulta que esa parte más antigua, más interna del desarrollo del estímulo ascendente, de lo que es el dolor, va a tener distintos haces. Va a tener una configuración con el haz espino reticular, espino tectal, el espino hipotalámico, que no está acá incluido. Entonces, esos haces que van a áreas medias del cerebro van a ir a la formación reticular, al núcleo del rafemagno, al locus ceruleus, subceruleus, donde va a estimular la producción de serotonina y de noradrenalina. Y estos neurotransmisores van a ir en forma descendente hasta el asta posterior de la médula para querer frenar el ascenso del estímulo doloroso. Y eso se dio en llamar sistema de modulación descendente. Y esta es la explicación biológica barra farmacológica de por qué en algunos cuadros dolorosos nosotros utilizamos antidepresivos, sobre todo tienen un poco más de eficacia los que son de acción dual, que inhiben recaptación de serotonina y noradrenalina en el espacio sináptico. Al inhibir la recaptación, tengo más tiempo de la sustancia en el espacio, porque no estoy pudiendo con mi sistema propio de modulación descendente generar la cantidad suficiente de serotonina y noradrenalina para que me bloquee el ascenso del estímulo doloroso. Por eso le aplico este tipo de tratamiento, pero también participan otros mediadores. La dopamina también participa y hay terminales dopaminérgicas que actúan en el sistema de modulación descendente y también que este enlace espinotectal va a ir a la sustancia gris periacueductal, donde va a empezar a estimular la generación de los péptidos opioides endógenos, antes llamados endorfinas, que van a actuar justamente en la analgesia. Entonces, esta modulación del dolor está mediada por el tronco encefálico. Y esto es importante porque si uno hace una interpretación esquemática de la médula, las fibras A delta y C fueron a la médula. De la médula el haz espinotalámico va al núcleo ventrobasal y grupo posterior, va a la corteza somatosensitiva, pero los otros van a la formación reticular, sustancia gris periaqueductal, núcleo del rafemagno, etcétera, etcétera. Entonces sí sabemos, y de ahí el hipotálamo, y ahí sabemos esta interacción con todo esto. De hecho, en ese procesamiento cerebral del dolor, sabemos que en la corteza somatosensitiva, áreas 1 y 2, y en la ínsula, van a decodificar las características sensoriales del dolor. La calidad del dolor, ardor, picazón, dolor, la ubicación y la duración. Pero las conexiones que tiene hacia la región prefrontal y hacia el sistema límbico, a la corteza singular anterior, a la corteza prefrontal, a la amígdala y demás, va a codificar las respuestas emocionales y motivacionales. Y esto implica todo lo afectivo y contextual del dolor. Por eso, el procesamiento cerebral del dolor en las áreas somatosensitivas 1 y 2 da la localización somatosensorial, la intensidad y la evaluación del estímulo. Cuando se conecta con la corteza singular anterior, le agrego la ansiedad, la atención, la capacidad de respuestas motoras, la anticipación que genera el cerebro, y en la corteza insular voy a hacer la discriminación del componente afectivo. Pero las proyecciones infracorticales, las zonas medias del cerebro, lleva al sistema límbico para lo que son toda la parte emocional y de aprendizaje del dolor. A las regiones paralímbicas, por el contenido emocional y estado de ánimo, a la región inferotemporal, para la parte cognitiva y contextual, y por supuesto a la parte ejecutiva, lóbulo frontal, todo lo que son las respuestas motoras, las respuestas ejecutivas,
lo afectivo y lo cognitivo también. Entonces, sin haber hablado de esto, pero va a venir después, estamos entendiendo que hay una red enorme de interacciones de estos cablecitos, que no es una vía como había descrito Descartes en su momento en el año 1664 en su Tratado del Hombre. Hay montones de interacciones a nivel del cerebro. Y esto, anticipando un poco lo que viene después, se empezó a entender cuando en el año 1905 se describe el síndrome talámico o síndrome de Geran-Roussy, donde se veía en la anatomía patológica de personas que tenían dolor en un hemicuerpo que había una lesión isquémico-necrótica del tálamo contralateral. Entonces, una ACV del tálamo generaba dolor en el hemicuerpo contralateral. Lo interesante fue que cuando aparecen metodologías de investigación que eran un poco más humanitarias que la anatomía patológica, por más que la patóloga quiere ver bien el dato ese que estaba ahí, como la tomografía, la resonancia y demás, se empezó a ver que había personas que tenían síndrome talámico y no tenían lesión en el tálamo. Y se empezó a entender y a investigar y a evaluar todo esto, de las continuas interacciones e interconexiones que tiene todo ese cableado del sistema nervioso central, donde una vez más, si antes era complejo con los receptores, acá arriba se vuelve 100 veces más complejo. A nivel de la médula espinal está la activación de lo que es la dinorfina, sobre todo para actuar en algunos receptores kappa, la glicina en las interneuronas, en las neuronas intercurrenciales, neuronas de Renshaw, el GABA, el ácido GABA-aminobutírico sobre los receptores propios y las encefalinas que van a actuar a diferentes niveles. Entonces, esta activación de la sustancia gris periacueductal, por medio de lazo espino-reticular, espinotectal y demás, va a estimular la producción de estos péptidos opioides endógenos, que van a bajar y van a tratar de inhibir esa excitabilidad que tiene. Cuando no funcionan los sistemas de protección, que lo vamos a ver ahora, que se le ha dado en los últimos años un nombre distinto a lo mismo, o sea, se le cambia el nombre, pero es lo mismo, ya entendimos lo que pasaba. Cuando se altera esa modulación descendente del dolor, es que vemos sobre todo los cuadros crónicos. Por eso, predominantemente en cuadros de dolor crónico, uno tiene la opción de utilizar opioides, que actúan en los receptores opioides, igual que los péptidos opioides endógenos, antidepresivos, que inhiben recaptación de serotonina y noradrenalina, y algunas sustancias que actúan sobre receptores dopaminérgicos también tienen algo de acción. Así que el arsenal parece que es importante. No, son tres drogas: opioides, antidepresivos, acción dopaminérgica. ¿Y después qué hacemos con todo ese camino que teníamos trazado? En un momento, en el año 1965, Melzack y Wall generan la teoría de la compuerta, donde lo que plantearon era, dentro de lo que fueron los fenómenos evolutivos del desarrollo de las teorías de las hipótesis de conducción del estímulo doloroso, imagínense esto hace 60 años atrás, fue una revolución. No explicaba todos los cuadros, pero nos daba una idea de algo importante, y que es un poco eso que vimos cuando hablamos de las conductas que acompañan a alguien que padece dolor: frotarse el lugar, por ejemplo, el famoso sana, sana colita de rana. ¿Qué decía la teoría de la compuerta? Cuando yo tengo un estímulo nocivo, un estímulo doloroso que se conduce por una fibra C, sigan la flechita del cursor, va a ir a la segunda neurona, hasta posterior de la médula, 1, 2A y 5, de las láminas de Rexet, y va a generar el estímulo que va a subir como dolor. Pero además va a tener una ramita lateral que va a inhibir esa neurona inhibitoria, la neurona de Renshaw inhibitoria que estaba en el medio. Si la neurona inhibitoria no me inhibe la segunda neurona y esta me la estimula, pum para arriba, dolor. ¿Qué plantean? Que dependiendo la velocidad de conducción del estímulo, si yo podía aplicar un estímulo que llegara más rápido a la neurona interferencial o intercurrencial o neurona de Renshaw inhibitoria, podía conseguir activarla primero y que no permitiera la activación de la segunda neurona. Tal es así que las fibras A beta, que transmiten vibración, propiocepción, presión y demás,
Llegan mucho más rápido porque son gruesas y mielínicas, actúan en la neurona inhibitoria y no permiten el ascenso del estímulo doloroso. Esta es la explicación de por qué el masaje resuelve el tema del dolor o disminuye el tema del dolor. No está mal frotarse porque al frotarse está generando esto y fue el origen inicial de lo que son técnicas un poco más específicas y depuradas el día de hoy, la electroanalgesia, el TENS, la neuromodulación, la estimulación medular, etcétera, etcétera. Hacer que un estímulo que entra con más velocidad y con más potencia anule otro estímulo. Y esto tiene una interacción, una interrelación con lo que vamos a ver ahora a continuación. Las aferentes A beta ascienden en la columna dorsal por el lemnisco medio y transmiten el toque suave, el zumbido y las vibraciones. Puede superponerse a la actividad del las espinotalámico. Y eso es lo que vieron con esto. Cuando hablamos de la modulación descendente del dolor, que es esto que estábamos viendo recién, vemos que las fibras descendentes que van a ir hacia la médula espinal tienen fibras noradrenérgicas, serotoninérgicas, GABAérgicas, dopaminérgicas, de todas esas estructuras que vimos recién y que venían para abajo. De manera tal que la generación del estímulo por las fibras A delta y B y todo eso sube, pero también está esto que está acá en verde, que es este fenómeno inhibitorio que va a querer bloquear el ascenso del estímulo doloroso a nivel del asta posterior de la médula. De distintas áreas va a bajar todo esto para llevar la sustancia gris periaqueductal, núcleo de rafe magno, locus ceruleus, subceruleus, todo eso, para hacer que esto frene un poquito el ascenso. Entonces estamos viendo que hay una coparticipación de circuitos bidireccionales en la percepción, porque al percibir el estímulo y activar la sustancia gris periaqueductal, voy a favorecer la liberación de opioides. A nivel de la médula rostroventral, la analgesia inducida por estrés, a la noradrenalina es un fenómeno inhibitorio, la serotonina lo mismo, entonces voy a tener una posibilidad de actuar ante un estímulo ascendente, la modulación descendente se despierta. Y las vías dopaminérgicas son importantes porque no se les daba tanta trascendencia, pero hay dos tipos de receptores dopaminérgicos, dos familias en realidad, según la función de la dopamina. Los receptores tipo D1 acoplados a proteína G, que lo que hacen es producir AMP cíclico con una acción pronociceptiva. Pero los receptores tipo 2, que son los receptores D2, D3 y D4, acopladas a la proteína G inhibitoria, inhibe la delirato ciclasa y la producción de AMP cíclico, tiene una acción antinociceptiva. Y esto es re parecido a lo que hacen los opioides, que son receptores acoplados a proteína G y que inhiben la producción de AMP cíclico. Entonces tengo dopamina. Si no quiero usar opioides, le puedo dar drogas sobre los receptores dopaminérgicos. Estos receptores dopaminérgicos se expresan en médula espinal y en el núcleo del trigémino, que es el equivalente del asta posterior de la médula a nivel de lo que es la cabeza, y en las neuronas de ganglio de raíz dorsal. Entonces es importante porque tiene una extensión importante y podemos actuar también por este medio. Y aparece una terminología unos años atrás, que la sigla en inglés es esta de NIC, la van a ver en muchas publicaciones, que algunas traducciones lo pone como control inhibitorio nocivo difuso. Yo lo transmitiría, lo traduciría de una manera distinta para que se entienda. Yo pongo control inhibitorio difuso de la anoxa o de la nocicepción. De la anoxa. Pero eso es en ensayos animales que se hicieron, porque cuando se repitió la experiencia a nivel humano, se terminó de entender lo que se dio en llamar la llamada modulación condicionada del dolor. Y yo le dije cuando hablamos de lo que era el tema de la compuerta, que un estímulo podía sobrepasar, el famoso override que aparece ahí, sobreestimular una zona y generar una anulación o antagonizar un dolor. Es muy frecuente en la práctica diaria que un paciente venga a la consulta. Tengo un dolor en la región lumbar. Lo interrogás, lo revisás, encontraste un área que era extremadamente dolorosa, lo tratás y a las 3 semanas viene el paciente, que vos decís, de esto, este otro éxito más, y le preguntás, ¿y cómo andás? Estoy igual, esto que me diste no me sirvió para nada.
Este es un fenómeno de transmisión de lo que es la experiencia en la práctica diaria, al cual tienen que estar preparados para eso. ¿Qué viene después? Interrogatorio, ver si aparece el dolor en las mismas circunstancias que aparecía la vez anterior o ha cambiado. Pedirle que identifique el lugar donde lo siente. No, se me corrió un poco para allá, el dolor no camina. Hay otra estructura que está molestando probablemente. Y en el examen físico, encontrar que el área que tratamos ahora no tiene dolor, pero a 5 centímetros hay otra que duele. Esto es un fenómeno frecuente en la práctica diaria, donde el individuo que viene a la consulta ni es perito, ni discrimina, ni entiende cuáles son las áreas que están comprometidas. Lo único que entiende es que le duele y viene y te dice, me duele y me sigue doliendo igual que antes, porque le duele a lo mejor menos fuerte que antes, pero si vos no le preguntás no te lo va a decir. O sea, tenemos que tomar al paciente como que es un enemigo de uno, que viene para mortificarnos y hay que ver qué tanto nos mortifica o no. Porque pasa este fenómeno también, que yo le explico a la gente de una manera simple, que dolor se siente que grita más fuerte. Entonces puede haber más de un área dolorosa comprometiendo una zona corporal y yo identifiqué una porque era la que le dolía más o se quejó de una porque era la que le dolía más. Y ese estímulo doloroso llegó al cerebro y dijo, esta parte me está matando. Ahora hay otra parte cerquita que no lo está matando como antes, pero que le molesta muchísimo también, pero es otra área. Entonces digo, se siente el dolor que grita más fuerte. Y hasta que no pasemos esa instancia de dolor que grita más fuerte y lo anulemos, no va a tomar protagonismo otro. Esto es un fenómeno tradicional en la explicación que uno le da a la gente para explicarle por qué ahora le duele algo que él dice que es lo mismo, pero que no es lo mismo. Y entonces aparece este concepto de la llamada modulación condicionada del dolor, donde cuando aplico cuando hay un segundo, no lo aplico, lo tiene la persona, pobre, ¿no? Cuando hay un segundo estímulo nocivo, puede producir la reducción del dolor de un estímulo previo, si se aplica en la zona contralateral o a distancia inclusive. El dolor más fuerte tapa el dolor más débil. El dolor nuevo, dolor agudo, fibras A delta, van más rápido. Dolor crónico, fibra C, van más lento. O sea, estamos explicando todo lo que venimos viendo hasta ahora. Este fenómeno nos hace entender que el procesamiento de la señal dolorosa va a impedir el input nociceptivo de la otra que estaba antes. Al igual que la fibra A beta disminuía por la neurona intercurrencial o interferencial el estímulo de la fibra C, esto está pasando ahí en ese momento. Y esto, si bien sucede a nivel de la médula espinal, compromete zonas corticales y del tronco como la corteza singular anterior, la sustancia gris periaqueductal, etcétera, etcétera. La modulación condicionada del dolor es similar al concepto del control inhibitorio difuso, solo que ese se ha observado en alemanes y está en personas. Entonces, tanto las vías descendentes del dolor participan del rol modulatorio de la modulación condicionada del dolor, y aparte hay una alteración de este circuito que si está dañado, lo mismo que vimos en la parte anterior. Si yo no tengo bien mi sistema de modulación descendente y la sustancia gris pericaudal no produce las endorfinas, ¿qué tengo? Dolor. ¿Qué le doy? Antidepresivos y opioides. Si estas vías inhibitorias descendentes no funcionan, va a favorecer la perpetuación del dolor del cuadro doloroso o el incremento del cuadro doloroso. Es una manera elegante de explicar lo que se explica así, aunque no le pongamos términos ni nada. Entonces, modulación condicionada del dolor, llamado antiguamente analgesia endógena, es cuando el dolor inhibe al dolor en alguna parte del cuerpo. Se produce un dolor en otra parte del cuerpo, no siento, me duele la cabeza, le das un martillazo en el dedo de la mano, le duele el dedo de la mano. ¿Cómo no te duele más la cabeza? Sí, pero el otro le ganó. Y esto es una realidad, ni siquiera de mito, de comentario para explicarle a la gente, es una realidad fisiológica que estamos hablando. Pero como es deficitario este sistema, va a favorecer la cronificación del cuadro doloroso.
y compromete distintas áreas a nivel del cerebro y del tronco. Entonces, esto es importante. Un dato también de color en todo esto es que hay variación interindividual de la modulación condicionada del dolor, que va más allá de las diferencias de edad, de sexo, de raza y de todo eso, o de la intensidad del estímulo. Y esto es importante porque cuando los médicos tratan de hacer estudios donde comparan poblaciones con esto y con el otro, puede que no haya una uniformidad para después tener una uniformidad en la respuesta. Entonces, esto puede explicar esas variaciones en los diferentes estudios si yo no contemplo esa variación individual de la modulación condicionada del dolor de las personas. Entonces, no solo tengo que pensar en lo que vimos que ascendía, sino que hay también lo que se llama en el sistema nociceptivo el ascenso, el bottom-up, donde la nocicepción va a ir hacia arriba por medio de las fibras de conducción, como el top-down, la nocicepción inhibida o facilitada a través de mecanismos descendentes. Es un desbalance el que va a perpetuar el dolor crónico también, todo eso. Entonces, nuestro amigo Descartes no tenía una explicación para esto. Y empiezan a surgir distintas posibles otras teorías y aparece en la década de los 80 el diagrama esquemático del dolor, que es el origen del concepto actual de dolor biopsicosocial, donde Loesser lo que decía es que ante un estímulo nociceptivo se generaba la activación de la vía de conducción a nocicepción. Esto se experimentaba como dolor, la perpetuación del cuadro favorecía el sufrimiento y eso llevaba a las conductas relacionadas con el dolor. Un tiempo después, el mismo Melzack del Premio Nobel de 1965, pero sin Wall ahora, genera la teoría de la neuromatriz del dolor, donde entendiendo todas estas interacciones de todos los cableados del sistema nervioso central que hacían coparticipar distintas áreas, nos permite entender que las áreas cognitivas, las áreas sensitivas y las áreas emocionales entendidas anatómicamente, cada una de ellas en algún lugar diferente, van a interactuar para que después se termine definiendo en función de toda esta interacción de esta matriz del dolor, la percepción del dolor, los patrones de respuesta que tiene al dolor y cómo el organismo va a regular todo eso ante una situación de estrés, porque dolor y estrés son exactamente iguales. La situación del mecanismo neuroendocrino del estrés es exactamente igual que la del dolor. Entonces, por eso tenía liberación de cortisol, liberación de endorfinas, de noradrenalina, etcétera, etcétera, y la alteración del sistema inmunológico. Y dolor crónico altera el sistema inmunológico. Entonces, sí empezamos a interactuar un poco más desde el punto de vista de lo que era la estructura orgánica de la transmisión del dolor, para entender que el tratamiento no podía dirigirse solamente al concepto biológico de lo que era el paciente con su cuadro doloroso, sino que había que interactuar con lo psicológico, con lo afectivo, con lo cognitivo, con todo lo que era la vida personal del individuo y con el medio ambiente, para que después se genere, sí, el modelo biopsicosocial actual del dolor, donde los factores biológicos, psicológicos y sociales interactúan permanentemente para que la persona pueda sobrellevar o no los cuadros dolorosos, para llegar al concepto hoy en día de dolor total, cuando entendemos la interacción de la parte física, la parte psicológica y la parte sociofamiliar, que uno podría decirle también laboral, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso. Pero todo esto lleva al entendimiento del cuadro doloroso. Pero tenemos que sumarle algunas cosas más para que sea más entretenido y más complicado. Porque entran en acción también lo que se llaman los factores epigenéticos de la percepción del dolor, donde uno tiene sus propias características genéticas para percibir el dolor, pero hay factores medioambientales que van a modificar la estructura genética del individuo para generar modificaciones en la percepción del dolor. Dietas alteradas, suplementos vitamínicos, vitamina D, alcohol, tabaco, medio ambiente, modificaciones de los receptores por la alimentación, situaciones de estrés, todo eso va a alterar las características genéticas del individuo, por eso se llama modificaciones epigenéticas.
el medio ambiente modifica la genética y va a hacer que lo que a lo mejor pudo haber servido, hoy no sirva o que hoy tenga una buena respuesta a ese paciente. Recordar que el dolor produce un montón de alteraciones secundarias en lo físico, en lo social, en lo psicológico y en lo espiritual, donde empieza a manifestarse el sufrimiento. Y dolor no es igual a sufrimiento. Dolor es dolor, pero el sufrimiento no se relaciona directamente con la severidad del síntoma. El sufrimiento lo experimenta la persona, no solo el cuerpo. Por lo tanto, es físico, es psíquico, social. Es la dificultad que tiene una persona para afrontar una situación que le está comprometiendo la vida. Y sí sabemos que la discapacidad en cuestión de lo que es los caminos cerebrales que actúan en la conducción del estímulo doloroso, más los que actúan en la conducción del sufrimiento, que tiene más explicación la discapacidad que produce el dolor en el sufrimiento que en el daño en sí, que en el dolor en sí. Entonces, el sufrimiento me genera mayor discapacidad en el individuo que el dolor en sí propiamente dicho. Entonces, sí entendemos que hay circuitos diferentes del dolor. El circuito propio del dolor, el que vimos, el ascenso del haz espinotalámico y demás. Los circuitos de supresión, con todo lo que vimos con la interacción de las distintas áreas, pero el circuito del sufrimiento, que está en la zona medial de todo lo que es la conducción del área central del cerebro y que va a permitir que las conductas sean diferentes en esa persona. Bueno, no fue tan difícil. No, Siguen vivos, siguen vivos. algunos, otros taparon la pantallita. Eh, preguntas antes del recreo. ¿Van entendiendo un poco? No, esa no era la Igualmente, pregunta que había que hacer, no. no, yo lo hago, pero igualmente para que, Va de ¿dónde? nuevo entonces, dale. No, pero para que sepan, los dos primeros módulos vamos a hacer repaso después, ¿eh? Por ejemplo, el Yo, próximo mes vamos a hacer un mini repaso de lo que vemos hoy, ¿está? yo tengo una Porque, pregunta. Dale. ¿qué, ¿Quién es? Paola? ¿Quién es? Yo tengo una pregunta. Paola Dalmer. Paola, Hablamos dale, de sí. las fibras C, son las que tienen que son más lentas por no tener mielina, pero son las que lo prolongan más por el tiempo. Sí, Que las fibras A delta son las que la respuesta más rápida. sí. Pero tengo una duda. Cuando hablamos de, espere que lo voy a buscar, Espero, la espero. analgesia endógena. ¿Cuál, cuál? La analgesia endógena, o sea, Sí, la modulación del condicional del dolor. sí. La fibra C, ¿cómo puede ser que una fibra C tape a otra fibra C? No. ¿Qué es lo que hace que esto lo tape? En un Que momento anule. yo lo comenté eso que decís vos, Paola. Dije, la modulación condicionada del dolor me establece que la aparición de un dolor en un área alejada del área dolorosa previa va a hacer que no se sienta el dolor que tenía antes. Y yo hice ese comentario justo puntualmente porque si yo te digo dolor duradero, dolor crónico, estoy moviéndome por la fibra C, Sí. lenta. Ujú. Pero por eso hice la analogía con lo que era ¿cómo se llama? La teoría de la compuerta o del control de entrada de Melzack y Wall. Claro, pero ahí Esa es una activamos fibra la gorda. fibra, La fibra la- delta es más rápida que la C. esa parte la entendí. Lo que pregunté es, cuando uno tiene un dolor crónico, Sí, como el paciente que venía con el dolor lumbar, sí. lo medica, vuelve a los 15 días y dice, no, el dolor sigue siendo igual, pero uno lo modifica, ve que el dolor en realidad, el inicial, lo hemos curado, pero aparece un dolor nuevo que no lo teníamos en cuenta. Ese sería una fibra C. No, explico de nuevo, explico porque a lo A ver, mejor porque hubo eso un error me en perdí. la comprensión. Son dos temas distintos. Bien. Bien. Uno, la distribución de dolores, porque por eso yo hice Ujú. primero la referencia a todo esto para después ir a la modulación condicionada del dolor. El dolor que se expresa por el paciente es el que duele más fuerte, pero Perfecto. puede haber otros que no estén tan ahí, que estén solapados por la intensidad de ese, y eran todos del mismo grupo y todos con la misma fibra seca y iban todos juntos para allá. Hipótesis, ¿no? Dibujito con toda la misma fibra de colores. Cuando vos resolviste ese, que era el original, permitiste que se expresaran los que estaban tapados por la intensidad del primero.
Eso es en la zona corporal. Región lumbar, vamos a ver después que de la última costilla, la parte de abajo de los glúteos, hay 74 causas identificables de dolor en la región lumbar. Entonces, tenés la que vos quieras. Entonces, el tipo dice, me sigue doliendo lo mismo que antes. No es lo mismo que antes. Pero en este contexto, que realmente lo musculoesquelético es lo más importante, vos podés haber anulado el dolor de un grupo muscular y que quede otro, que antes no se expresaba tanto, pero porque no lo identificaste porque el que gritó fue el que gritaba más fuerte. Pero están todos en la misma zona. Eso es un dolor que tiene múltiples generadores dentro de la misma región. Anulaste uno, le infiltraste el cuadrado lumbar. No debería dolerle, pero hay otros que están doliendo. El glúteo mediano, o sea, hay otras cosas que están molestando ahí en el medio. Está todo en la misma zona. Lo que plantea la modulación condicionada del dolor es que si yo tengo un estímulo doloroso y aplico un estímulo a distancia, igual o más doloroso, va a superar y va a anular la percepción del estímulo número uno. Entonces ahí yo hice hincapié en que el estímulo que estoy aplicando ahora es agudo. ¿Por quién va? Por la delta. Llega más rápido, entonces no Ujú. deja que el otro se manifieste. Pero no, yo te anulo el segundo dolor y seguís teniendo el primero. ¿Tá? Entonces, no es que me va a curar el primero, me tapa la expresión. Por eso hice la analogía con lo que era la teoría de Melzack-Wall de la compuerta. Hay otra fibra que si yo la activo de una manera distinta hace que no me entre el dolor. Fantástico, pero no es esto. Eso es en la zona. Ahora acá, por eso vos te frotas la zona que te duele. La A beta en la zona del dolor. Esto es, a vos te duele el antebrazo izquierdo, te clavas una aguja en el derecho. Claro, ese dolor va a ser abrupto, va a ser agudo, va a ir más rápido, va a tapar el otro. Con lo cual ahora tenés dos dolores encima, ¿no? Pero bueno, está. Pero esto es fisiología, no es atender gente, es distinto, no, no. Perfecto. Gracias. Preguntas. En Es un como momento la vi a siempre, es Belén como el levantando ejemplo la que siempre manito. damos, es como el ejemplo que siempre damos del iceberg. Sacás la punta del iceberg, que es lo que más duele, y cuando sacás la punta del iceberg, abajo hay más hielo. Ese hielo vendrían a ser los otros dolores, Claro. ¿sí? Pero eso es en el paciente que viene y te dice me sigue doliendo. El iceberg Claro, tiene 20% sobre la superficie. Si vos cortás eso, sube y tiene otro 20% arriba de la claro. superficie. Se reposiciona. Entonces, ese es el otro dolor que tenía el tipo este, que formaba parte, pero que no estaba expresado. Cuando le sacaste el que se expresaba, pasó esto también. A ver, ¿cuántas veces, no sé si quienes se especializan en dolor o tratan de abarcar pacientes dolorosos, cuando uno le pregunta qué le duele, hay algunos que dicen todo, todo. Y, vayamos, busquemos el epicentro del dolor. Y resulta que el epicentro quizás estaba en las lumbares, pero que por eh, después hay un tema que vamos a ver mucho y que se da mucho en pacientes muy poco diagnosticado, es la sacroileitis, dolor para incorporarse. ¿Qué usa el paciente? Los brazos. Entonces, claro, después le van a doler los brazos. Entonces empieza a tener un acúmulo de dolores hasta que uno va en el caminito y decir, bueno, vamos a buscar cuál es el peor dolor de todos. ¿Mm? Claro, los pacientes reumatológicos por ahí. Bueno, el Sí, también, reumatológico tiene una agresión más importante. claro. Es Y difícil. los cuadrados lumbares, glúteos, esos son, les duele Cuadrado todo y va lumbar, sacando. agarralo a Leo cuando esté activo y preguntale por el cuadrado lumbar y te va a decir que es uno de los que más plata le deja, seguramente. Los glúteos medios, trocanteritis, eso se ve mucho. Totalmente. Entonces, Ujú. Sí. Por- esto es lo que uno plantea de tratar de mezclar lo que vive cotidianamente con lo que está pasando acá. Lo que decía Rosana recién también tiene otra interpretación. El paciente que me viene a ver a mí no viene de haberse lesionado el tobillo en la puerta, viene de tiempo atrás. Entonces, y lo vamos a ver cuando hablemos de dolor crónico, cuando Rosana habló, y lo vamos a ver después, vos le decís de 0 a 10 ¿cuánto te duele? 8. Fantástico. Ese 8 en un dolor agudo
La mayor parte de ese 8 sobre 10 es la lesión, es el trauma físico. Y participan en menor medida todo el resto de los condicionantes biopsicosociales del dolor. Pero entonces vos le tratás el dolor con analgésico y antiinflamatorio y responde. Cuando viene ese mismo paciente 3 años después y le sigue doliendo 8 y vos le das el mismo tratamiento, no responde. ¿Por qué? Porque lo físico redujo la magnitud de lo que sumaba 8 y empiezan a participar todos los otros factores en lo que es esa sumatoria de 8 sobre 10 para lo que esa persona está sintiendo, que no es solamente lo físico, sino que es el dolor que compromete su vida. Por eso se insiste en la multidisciplinariedad que necesita el dolor crónico para ser tratado. Porque el caramelito para la intensidad del dolor no alcanza. No alcanza, porque el organismo está averiado, la persona está dañada. Doctor, una pregunta. Dale. El tema ese de la teoría de la compuerta, ¿estaría, por ejemplo, la maniobra que usan los osteópatas o cardiólogos, que es hacer presión sobre un lugar doloroso? ¿Entraría, digamos, dentro de la teoría de la compuerta o no? ¿Qué tenés en mente, Elizabeth, cuando me decís eso? No, 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 porque yo he visto, digamos, maniobras, digamos, sobre todo los osteópatas o los kinesiólogos, que hacen presión sobre un lugar, digamos, doloroso, varios segundos y como que calma, digamos, calma el dolor, produce calma del dolor. Te voy a decir un ni para eso. Hay distintos conceptos, porque cuando el dolor es muscular y es un dolor que se perpetúa en el tiempo, generalmente eso lleva a un daño doloroso crónico del músculo que se llama dolor miofacial. Facial por la fascia, no por la cara. Ese dolor miofacial consiste en un daño severo y duradero de las estructuras del músculo que lo llevan a la isquemia y a la perpetuación del dolor. Y como digo siempre, el músculo no piensa, es tonto, lo único que sabe hacer es contraerse. Y cuando generas dolor se contrae más. Entonces hace más isquemia, más sufrimiento y ese círculo vicioso hay que romperlo a veces. Entonces hay técnicas de frío-calor, técnicas de punción con aguja seca, técnicas de compresión con elongación, que lo que pretenden es romper esa estructura, esos nudos que están ahí recontrapretados y pueden hacer eso. Cuando es de menos magnitud, vos esa zona de contracción normal, comprimiéndola, podés conseguir que se venza esa contracción espasmódica y que se relaje. Entonces, uno podría tratar eso de esa manera, o podría hacer lo que vos decías también. Pero ¿qué pasa? No estoy actuando a distancia, estoy generándote dolor donde te duele y al haber presionado unos segundos, no es que inhibí el dolor con otro dolor, te estoy haciendo doler lo que a vos te dolía, solo que si con la presión conseguí después la relajación, aunque sea transitoria de ese grupo muscular, que en realidad más que la presión hay maniobras de presión y de desgarro, como digo yo, de ir corriendo para hacer la elongación de ese grupo que está contraído, entonces vas a tener más rédito en eso. Pero si no corregís la base, a los 5 minutos está igual que antes el paciente. Pero es distinto. Yo te hago doler lo que te duele, te hago doler lo que te duele. La hipótesis esta de la modulación condicionada del dolor me lleva a que un dolor a distancia, por la entrada más rápida, va a hacer que yo no sienta el otro. Pero ahora tengo dos. El chiste es que ahora tengo dos. Pues yo decía, te duele la cabeza, te martillo el dedo. No te duele más la cabeza. No, no te das cuenta, porque el otro es más importante. Ese es el ejemplo de modulación condicionada del dolor. Bien, perfecto, gracias. De nada. Y entonces, and the Y winner is... entonces las preguntas van a venir para el mes que viene, Gus. Ah, cierto. Claro. Cuando Recordemos estudien, algunas cosas, lean. recordemos algunas cosas que estas charlas que están siendo grabadas después se suben a la plataforma y las pueden ver. En lugar de ver series largas en Netflix, pueden mirar esto varias veces. Todos los días repiten el capítulo y todo eso. Fin de semana largo, la semana que viene, oh, lo tienen todo tapado con series.